Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Nación del Doctor C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión, hemos querido programar un tema que potencie nuestra salud física y emocional, armonizando nuestros espacios. Es por ello que el tema de hoy se titula Feng Shui y Abundancia, a cargo de Sabina del Colle Bucchiarelli, arquitecta con más de 14 años de experiencia internacional en diseño arquitectónico y más de 6 años especializada en Feng Shui clásico y metafísica china. Formada académicamente en arquitectura en Venezuela, con una maestría en Italia en bioconstrucción y eficiencia energética. Fusionó la arquitectura consciente con herramientas ancestrales como el Basi, el Minghua, las estrellas voladoras y el Qi Men Du Ya. Con respecto al tema que hablaremos el día de hoy, existe un lazo invisible entre las personas y los espacios que habitan. No es solo una cuestión de forma, función o estética. Es una relación energética, viva y dinámica. Los espacios nos contienen, nos reflejan y muchas veces nos condicionan. A su vez, nosotros los habitamos con nuestra historia, emociones y energía vital. En esta segunda parte, descubre cómo el Feng Shui puede transformar tu hogar en un imán de abundancia y energía positiva. Muchas gracias, Alina, por acompañarnos. Tienes la palabra. Gracias a todas las personas que han decidido ahondar en este tema sobre el Feng Shui y vamos a observar a través de algunos gráficos cómo trabajamos los consultores Feng Shui y en este caso esta servidora, cómo lo aplica a la arquitectura, dándole siempre el enfoque de la abundancia. ¿Por qué? Porque el Feng Shui es el arte y la ciencia de armonización de los espacios. Partiendo de este punto, observamos que la naturaleza no es carente. La naturaleza por sí sola nos da todo el tiempo. Esto lo vemos en su ciclicidad, lo vemos en la alternancia de el día y la noche, las 4 estaciones y así sucesivamente. De esta forma, entendiendo cómo trabaja la naturaleza, vemos cómo observamos los 5 elementos sobre los que se basa todo, el Feng Shui, la metafísica china y todas las herramientas afines a estos temas. Tenemos, para quienes no los conocen, los 5 elementos que son madera, fuego, tierra, metal y agua. Ellos manifiestan su energía en los 8 puntos cardinales. Lo que estamos viendo aquí es una brújula. Entonces, te invito a que tomes un momento para, desde tu móvil, tu teléfono celular, encender la brújula. Generalmente los teléfonos inteligentes ya vienen con la aplicación de la brújula instalada, por lo tanto no tienes que descargarla. Si no la tienes, pues te invito a descargar una que no sea pagada porque es una herramienta gratuita para todos. Ubica cuál es el centro de tu espacio o la zona más central. De allí, girando sobre ti mismo o sobre ti misma, vas a empezar a ver cómo cambian los puntos cardinales y vas viendo cómo se modifican todas estos numeritos que son los grados. Cuando tienes identificado cuál es el norte, cuál es el sur, vas a ver que se van dibujando los demás. Si quieres trabajar de aquí a febrero del 2026, puedes observar dónde está la zona sur de tu espacio, cuál es la zona sureste. En estas dos zonas vas a trabajar, vas a permanecer y las vas a utilizar más. Cuando entendamos la importancia de cómo tenemos un cordón umbilical invisible con nuestro espacio, vamos a entender el porqué de muchas cosas. La dificultad en mantener el orden externo puede conllevar una observación de nuestro orden interno. Cuando se generan discusiones en nuestros espacios, puede que estemos en conflicto en nuestro interior. Nosotros somos
el microcosmos de un espacio más grande que llamaremos macrocosmos. ¿Por qué? Porque la casa, la oficina, un espacio cerrado de paredes, puerta y ventanas nos contiene. Cuando me descubro en la queja de la falta de abundancia, la falta de prosperidad, de fluidez, tengo que observar qué mensajes me está mandando mi espacio. Me siento bien en él, hay orden, hay pulcritud, hay resignificación de espacios, hay mezcla, hay armonía con las personas que vivo, me siento bien en ese espacio. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que, con la epigenética, que el entorno puede influir y hasta modificar mis genes. Entonces, a través del Feng Shui, alentamos a cada una de las personas que se acercan a esta arte y esta ciencia a observar qué me demuestra mi entorno. Puede ser incómodo, sí, porque tenemos que enfrentarnos a nuestras verdades. Sin embargo, pasado ese momento incómodo, podemos empezar a reordenar y reorganizar. Cada punto cardinal tiene un elemento que lo caracteriza. Entonces, dependiendo de la actividad que yo desarrollo en él, voy a poder aprovechar de mejor manera o simplemente desaprovechar la energía que habita allí. ¿De qué energía hablas? Porque yo solamente veo una ventana, un sofá, una cama, un baño, una cocina. Sí, es cierto. Por eso, a través del mapa Bagua, que es este que ves aquí, el que viste en la imagen anterior, según los grados de orientación de cada vivienda, tenemos una distribución de los 8 espacios, o sea, de los 8 puntos cardinales diferentes. Y esto ya es un estudio personalizado, pero aquí quiero darte herramientas que puedas aprovechar desde ya. Fíjate, y con esto te invito a dar un salto en el pasado. ¿Qué era lo que tú anhelabas y te esperabas y no obtuviste de tu casa natal o el núcleo o el lugar donde creciste? De repente creciste pasando más tiempo en casa de los abuelos, en casa de un tío, una amiga o en tu propia vivienda familiar. Probablemente tu madre, tu padre, tus padres o tu familia todavía tengan ese espacio. ¿Qué carecía? ¿De qué había carencia allí? ¿Qué abundaba? Y fíjate si eso lo estás llevando y lo estás volviendo a proyectar en tu espacio actual. Esto sucede mucho y lo observo en las consultorías porque tenemos obviamente lazos ancestrales que nos llevan a ver el lugar de cobijo como lo recibí, lo voy a volver a manifestar. ¿Qué sucede? Si internamente no hay confort, no hay comodidad, no hay una sensación de bienestar, yo voy a seguir drenándome y ese sitio va a ser una fuga energética. Y si yo no tengo mi energía al 100%, no va a haber la abundancia y la prosperidad que estoy buscando. Esta es una mirada de afuera hacia adentro. Si lo observamos al revés, de adentro hacia afuera, vamos a tener otra perspectiva. En la mirada oriental, mientras más abundancia espiritual tengamos, más prosperidad económica voy a tener. Y esto es algo muy importante de interiorizar. Es un concepto fundamental para poder aplicar el pensamiento oriental.
En la GFU, que es mi casa madre, nací, tuve la dicha y la bendición de crecer en la GFU, en el Ashram número 1. Y aquí cada día se trabajaba en el estudio y la cultivación del alma, el crecimiento espiritual. Y esto es algo que no podemos olvidar, darle un momento de nuestra jornada a la cultivación. ¿Por qué? Porque si quien genera el chi, que significa energía o prana o flujo energético, dependiendo de las culturas, si ese chi está en orden y está alineado con la naturaleza, puede generar ese efecto de la piedrita en el lago. Nosotros lanzamos una piedra y vemos cómo se van generando anillos. Cuando nosotros mantenemos fuerte esa cultivación interior, y no estamos hablando de religión, porque el Feng Shui no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Estamos hablando de energía. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el trabajo opuesto, modificar mi entorno. ¿Cuántas veces hemos entrado en un sitio y no vemos la hora de salir corriendo? ¿Cuántas otras nos hemos descubierto volviendo una y otra vez a ese lugar y sintiéndonos en casa? Eso es porque nuestra armonía está en paz con ese sitio. Esto va a suceder cuando tú desde el centro de tu casa empieces a ver y a observar cómo ese punto central, aquí lo tienen en un plano de una casa, ese punto es el corazón y es en el que en la filosofía yoga asociamos al cuarto chakra, que es Anahata Chakra. Es el punto del espacio, y digo espacio ¿por qué? Porque este esquema lo podemos aplicar a una habitación, lo podemos aplicar a un estadio, a un castillo, a una ciudad, a una casa. Es simplemente una unidad de medida que se va expandiendo. En ese punto central es donde late la energía del espacio. Entonces, soluciones prácticas para armonizar tu espacio, para que entonces haya más abundancia, para que fluya mejor la energía. Fíjate cómo está el centro de tu espacio. ¿Cómo lo percibes? ¿Está en orden? ¿Está en desorden? ¿Tienes una columna? ¿Tienes una viga? ¿Tienes un patio interno central? O sea, es un hueco. Y de aquí, ¿cómo vas percibiendo cada una de las áreas? Tenemos 4 zonas favorables y 4 desfavorables cuando realizamos un estudio Feng Shui. Y esto es porque cada uno de nosotros también en su vida tiene 4 aspectos llamados favorables y 4 desfavorables. Vamos a enfocarnos solo en los favorables. Estos son prosperidad y abundancia, estabilidad, relacionamiento familiar y laboral y personal y salud. Cuando nosotros conocemos cuáles son estos puntos en la casa, estos 4 favorables, usaremos más esas áreas. Cuando conocemos cuál es nuestro número GUA, podemos alinear también nuestro rostro y alinear el escritorio, si trabajamos desde un escritorio, nuestra dirección cardinal de trabajo. ¿Qué sucede cuando todavía no tenemos estos estudios? Bien, vamos a ubicar las áreas Yang y las áreas Yin. Para quienes no conocen este concepto, el Yin es la polaridad femenina pasiva y el Yang es la polaridad activa masculina. Entonces, en la casa vamos a tener las zonas Yang, que son la entrada principal de la casa. Entramos y salimos, el chi entra y sale. La cocina, porque todo el tiempo, y creo que todas estamos de acuerdo, que vamos incontables veces a la cocina, a tomar agua, a buscar algo de comer, a alimentar a nuestros seres queridos, a alimentar nuestro cuerpo físico.
los espacios comunes como una sala o un comedor. Son áreas yang. Fíjate cómo se desenvuelve la energía en esos espacios. Se generan discusiones, sí, no. Se percibe armonía y orden, sí, no. Las áreas yin: dormitorios, baño, pasillos, trasteros, garajes. En las áreas activas y yang voy a favorecer los colores fuertes, vivos. ¿Para qué? Para que energicen mi estadía en ellos. En las áreas yin voy a favorecer colores claros, pastel. Voy a evitar las esquinas, las puntas. ¿Esto por qué? Porque entonces estoy armonizando la vibración que emiten materiales, formas, colores con la acción que yo realizo en ese lugar. Imagínense querer descansar en una habitación pintada de rayas rojo y negro, o querer descansar con luces como las de una discoteca o las de un club, y un ruido con un volumen muy alto. No hay armonía. Entonces, este era solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque en nuestro interior tenemos el conocimiento de cómo hacer que las cosas funcionen a nivel energético, pero muchas veces estamos distraídos, o lo que más observo en las consultorías es que estamos acostumbrados. Entonces, consejos prácticos son observar el porqué de cada objeto. ¿Por qué lo puse allí y no en otro lugar? ¿Por qué sigue aquí si ese cuadro lo coloqué hace 15 años y ya no me gusta? Ya se dañó ese objeto. Ese reloj ya no funciona. Ese utensilio de cocina ya está dañado. Empecemos a desacostumbrarnos a la incomodidad, a la falta de armonía y a la falta de coherencia, porque este es un gran enemigo de la prosperidad. Cuando todo fluye, pues todo va saliendo bien. ¿Cuáles herramientas utilizamos quienes trabajamos con Feng Shui? En el caso de esta servidora, al ser arquitecta de profesión, pues en la armonización de los espacios utilizamos esta que se llama Escuela de la Brújula, y utilizamos el mapa Bagua con los puntos cardinales y los grados exactos de fachada del hogar o del espacio. Digo hogar porque todos tenemos un hogar. Y tenemos también las estrellas voladoras. No tienen nada que ver con las constelaciones, aunque el nombre lo diga, y podemos utilizar, quienes tenemos conocimiento de esta herramienta, las energías manifestadas en números que habitan en cada espacio. Entonces, este es otro plano, el que estamos viendo, y tenemos otra configuración. O sea, además de los puntos cardinales, tenemos el factor tiempo. Estos números en el gráfico anterior no va a cambiar nunca esa distribución de las áreas. Cuando hablamos de estrellas voladoras, sí cambian de forma diaria, mensual, anual, cada 20 años, cada 60 años y cada 80 años. En el caso del 2025, estas son las estrellas que nos visitan en los espacios. Por lo tanto, la invitación es de que busquemos evitar discusiones en el centro de nuestros espacios, que tratemos de mantener nuestra entrada principal completamente despejada y que en la zona sur coloquemos plantas. Antes de pasar a las preguntas, les voy a compartir, si este tema es de interés, para no hacer tan larga esta exposición, un código QR donde pueden acceder a una clase un poquito más específica con más detalles. Es completamente gratuita, donde pueden ver
¿Cómo pueden alinearse a 20 años de abundancia, porque uno de estos ciclos de 20 años acaba de comenzar, y conocer qué otras soluciones pueden darle a sus espacios para aumentar la prosperidad? Gracias por su atención y vamos a pasar a responder algunas preguntas que sé que tienen las colegas y ahondar en todos estos temas de prosperidad y abundancia. Pues sí, fue una introducción muy, muy interesante con respecto al tema de Feng Shui y la verdad tengo un par de preguntas que son muy interesantes al tema y en este caso, ¿qué elementos o símbolos específicos de Feng Shui recomendarías para incluir en aquellos espacios para poder mejorar la prosperidad o atraer la abundancia? Gracias por la pregunta. Es muy interesante porque el Feng Shui clásico, contrariamente a lo que se piensa, no trabaja con imágenes, figuras, ni estatuas, ni nada parecido. Se ha confundido con la cultura china. Ahora, si nosotros observamos la cultura oriental, vamos a decir oriental, digo China porque el Feng Shui se creó en China, pero vamos a decir la cultura oriental, sí tenemos algunas figuras recurrentes, pero eso se ha quedado anclado a la cultura y no forma parte del Feng Shui. El Feng Shui se siente, pero no se ve. Por ende, no necesariamente tienes que colocar un objeto o una imagen para aumentar tu abundancia. Es más importante tu energía y cómo habitas tus espacios cuando entras por la puerta principal, que es la que en Feng Shui llamamos boca del chi, cómo tú sientes que es tu energía. ¿Estás alimentando de una energía favorable tu espacio o lo estás envenenando? ¿Qué tipo de nutrición le estás dando? El concepto de que tenemos que tener una fuente en la entrada, sí y solo si tienes el estudio de estrellas voladoras y necesitas agua en ese espacio, porque el agua, al ser un activador, así como las plantas, puedes activar algo que no quieres activar. Entonces no sabes qué estás haciendo. La recomendación de esta servidora siempre es, si no sabes, sigue tu intuición, donde tú sientas que esta planta quede bien o que este objeto quede bien, colócalo. De otra manera, simplemente con la decoración de interiores, con que haya orden, pulcritud, con que haya armonía, se perciba. Todos lo sabemos cuando un espacio se siente bien y cuando un espacio no se siente bien. Y evitar imágenes. Ok. La siguiente pregunta, ¿qué errores comunes observas en la aplicación del Feng Shui en proyectos arquitectónicos o en la decoración de espacios? La mayoría de las veces no se toma en cuenta la persona. Y ese fue el mayor reto que presentó esta servidora cuando dejé la arquitectura por un tiempo porque sentía que iba en contra de la energía del ser humano, cosa que encontré en el Feng Shui y por eso retomé mi profesión. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en primer lugar la energía de la persona. Ese es el error más grande que yo veo en la arquitectura en general. Siempre hablamos de presupuesto y metros cuadrados. ¿Y dónde queda el bienestar de la persona? Y la neuroarquitectura lo demuestra porque cuando respetamos las medidas antropométricas, la altura de un techo saludable, una ventilación natural correcta, ni excesiva como la ventilación natural de un rascacielos, pues es excesiva, o la ventilación natural de un espacio que está construido. Aquí en Europa se ve mucho las casas que están bajo el nivel de la tierra y tienen las ventanas sobre la acera, no sé cómo se dice en México acera, pero la Mm, vereda. está. em, Ajá. Por ejemplo, allí no hay un orden y hay exceso de algo. Entonces, el error más común es
no tomar en cuenta los espacios antropométricos, no poner en primer lugar y alinear a la persona según su energía con los espacios. Como decía en la exposición, cada uno de nosotros tiene un número GUA, que es un número de nacimiento que se calcula, una regla matemática. El Feng Shui es matemática y son cálculos, contrariamente a lo que se piensa. No es superstición. ¿Ok? Sí hay un nivel de percepción de energía, pero todos lo sentimos. O sea, no estamos hablando de algo tan abstracto, porque cuando hace frío lo sentimos. Cuando hay una corriente de aire fría por la calle en invierno, se siente, todos lo sentimos. Cuando hay un cambio de estación, cuando hay una influencia en una fase lunar en vez de otra, las estadísticas lo dicen. Hay más partos, hay para las personas que son más sensibles y tienen, por ejemplo, alguna patología mental, hay una alteración. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Entonces, el error más grande es no poner en primer lugar y en el centro la energía de cada persona que va a habitar y no ver los espacios como otro ser viviente que interactúa con la persona. Mm, Tengo una pregunta, Ujú, me llama la atención. ¿Cómo podemos localizar nuestra cama de acuerdo a la orientación? Debido a que evidentemente muchas personas pues no tenemos una casa fija, sino que obviamente llegamos a un espacio nuevo. ujú. ¿Cómo lo habitamos de manera que eh, mantenga nuestra esencia y podamos depositar parte de esta durante el tiempo que estemos habitando ese espacio? Muy bien. Lo primero es generar sentido de pertenencia. Cuando llegamos nuevos a un lugar, no lo sentimos nuestro. Las primeras noches, creo que todos aquí coincidimos, las primeras noches son las más raras. Nos despertamos y no sabemos dónde estamos, o cuando nos sucede, por ejemplo, en una residencia temporal o en un hotel. Entonces, generar sentido de pertenencia donde sea que vayamos. Crear cualquier tipo de ritual que para nosotros tenga validez a nivel energético, ya sea limpiar desde el polvo que se ve, o sea, el polvo que literalmente yo puedo ver, hasta colocar algo que me haga sentir bien, un incienso, una vela, una música con un nivel de vibración favorable, una música que me haga sentir bien, que me haga sentir en casa. Luego, colocar nuestros afectos personales, darle un lugar y no estar como viviendo en el caos o con las cajas por meses fuera. ¿Por qué? Porque generalmente uno no vive de esa forma. Siguiente, lo primero que tenemos que acondicionar es el lugar del descanso y lo nombraste en la primera parte de la pregunta. Con el estudio del Minghua podemos saber cuáles son los grados exactos. Los 15 grados a veces son 2, 3 o 4 direcciones hacia las cuales podemos direccionar la cabecera de nuestra cama. Si no tenemos este estudio, lo que tenemos que buscar es tener desde la cama una posición de control hacia la puerta y hacia la ventana. Entonces, vamos a evitar poner la cabeza debajo de un ventanal. Vamos a evitar darle la espalda cuando estemos durmiendo a la puerta principal. Tener la cama siempre anclada a una de las cuatro paredes y no en el medio, porque no vamos a percibir seguridad. La idea que se creó, y lo veo mucho en redes o me preguntan, ¿la cabecera tiene que ir al norte? Depende de tu mingua. Se creó esta idea porque cuando se creó el Feng Shui, no teníamos ni electricidad, ni calles, o sea, hace más de 5.000 años no teníamos la realidad que tenemos ahora. Colocando la cabeza hacia el norte era el punto de mayor oscuridad, por ende podíamos descansar mejor. Y en el momento de una invasión o ataque o mm, el enemigo tenía que venir o alguien no, iba a entrar a nuestros espacios porque no eran seguros como lo son ahora. Si yo estaba ubicada en la zona más oscura y la entrada en la zona más clara, yo podía ver cuando alguien venía a mi espacio y poder preservar la vida. Entonces, fíjense cómo muchas cosas se van desvirtuando y se van modificando. Ahora, otro punto importante es, además de tener una pared detrás de la cama, un cabecero.
El cabecero tiene que ser grueso, se tiene que ver y se tiene que sentir. ¿Qué sucede cuando estoy alquilada en un espacio? El espacio no es mío, no tengo los recursos, no lo voy a hacer porque voy a estar muy poco tiempo y no voy a adquirir una cama. Puedes ir resolviéndolo de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, lo más grande es comprar una cama con un cabecero sólido, grueso y que se sienta, porque eso me va a dar protección en la parte superior de la cabeza. Porque cuando estamos acostados, pues ese es el punto que conecta con la energía de esa dirección cardinal. No lo tengo, no lo puedo, no lo quiero comprar. Entonces voy a colocar de repente unos cojines gruesos. Es más fácil de colocar. Lo voy a poner en posición vertical. No tengo la posibilidad. ¿Por qué? Porque la cama es pequeña, es una cama individual. Si pongo un cojín se me salen los pies. Muy bien. Entonces coloca una tela o pinta en la pared, si te lo permiten, la forma del cabecero. Ya puede ser rectangular, más cuadrado o semicircular. Entonces, todo se puede hacer sabiéndolo hacer. Lo que tenemos que indicarle al chi, a la energía, que hay allí. Entonces, cuando, por ejemplo, empieza, y me voy un poquito afuera de la pregunta, pero es para que entiendan mejor. Cuando ven una tienda, ustedes están caminando y ven un anuncio. Cuando nosotros estamos caminando, el anuncio está transversal. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que ver cuando camino. Cuando yo estoy manejando, tengo el anuncio de frente. ¿Qué pasa con el chi? El chi simplemente es una energía que yo voy a atraer o voy a direccionar, como un embudo. Cuando entro, tengo que entender cuál es la entrada principal de mi casa y con ello va a entrar una energía allí. Con el cabecero tengo que indicar que allí necesito esa estabilidad y la protección. En el mapa Bagua lo voy a buscar con el Fu Wei, que es el nombre chino que le damos en Feng Shui, a la zona de la casa de la estabilidad. Cada uno de nosotros tiene su dirección Fu Wei y es hacia la que idealmente tendría que orientar su cabecero. Y con esto cierro, perdóname que me extendí. Cuando tenemos una pareja, no siempre compartimos el mismo Minghua. Entonces la pregunta que me hacen muchas veces es, muy bien, ahora, si hice el estudio Feng Shui, mi cabeza tiene que ir hacia una dirección. O, vámonos a lo más básico, yo duermo muy bien en esa habitación y en ese lugar, mi pareja duerme fatal. ¿Por qué? ¿O cómo lo puedo hacer? Si tengo el estudio Feng Shui, puedo ubicar la habitación en una zona favorable, poner cura Feng Shui y que la zona sea favorable para uno, de esas 8 que vimos en el mapa Bagua, y el cabecero favorable para el otro. Y así armonizamos a la pareja o a los hermanos que viven que comparten habitación. Si no tenemos el estudio Feng Shui, lo que tenemos que hacer es ir haciendo pruebas de ensayo y error. Ir colocando algunos elementos e ir viendo cómo reacciona. Cómo reacciona uno, cómo reacciona el otro. Lo más importante para el descanso, como les dije en la exposición, son los colores y los activadores. Entonces el sistema nervioso tiene que ir bajando las revoluciones, entonces voy a ir generando una iluminación más suave cuando el sol se ocultó y voy a limitar los estímulos, por ende voy a tener un mejor descanso. Pero como sea, evitar cosas debajo de la cama, objetos debajo de la cama y tratar de no tener un televisor en la habitación y si lo tenemos, apagarlo por lo menos una hora antes de descansar. Tener buena ventilación y buena oxigenación. Ok, entonces, ¿nos pudieras dar tal vez 5 consejos Ujú. para poder armonizar con abundancia de acuerdo al Feng Shui? La primera es la armonización interior. No va a haber coherencia. O sea, yo puedo repetir todo el día, quiero abundancia, quiero abundancia, quiero abundancia, soy abundante, y lo vemos mucho en internet, manifiesta con el tapping.
no, activa, haz esto, haz lo otro. Todos seríamos millonarios si fuese tan fácil. Entonces tenemos que entender que todo parte de la cultivación interior. Para una prosperidad y para una abundancia tenemos que partir de nuestro autoconocimiento, de nuestra cultivación interior y de la observación de nuestros patrones. Les hice el ejemplo en la exposición de los patrones en casa. Un ejemplo, no tuve nunca un sofá. Lo tengo en la actualidad, en mi vida adulta, porque quienes nos interesamos de estos temas tenemos de 30 para arriba, mínimo. O sea, aquí una persona de 18 años difícilmente, nunca me ha contratado mi servicio. No le interesa. O sea, están en otra etapa. Entonces, ver cuáles son nuestras lealtades a nivel de repetición de patrones de espacios, además de patrones personales. ¿Cómo puedo alinear mi espacio para que el mensaje de afuera hacia adentro, o sea, del macrocosmos hacia el microcosmos, sea de lujo? Y el lujo no lo tengo que rechazar, ni lo tengo que ver solo cuando voy de vacaciones en el hotel que pagué. No, el lujo y el confort lo tengo que buscar día a día. Entonces, haz este ejercicio. Mira, búscate imágenes de decoración de espacios similares al tuyo. Por ejemplo, si tengo una ventana grande o si tengo un espacio pequeño, etcétera, etcétera, lo buscas ahora con la inteligencia artificial, es fácil. Y buscas imágenes de lugares similares a los tuyos, pero observa en todas las imágenes que elegiste qué es lo que te da confort, bienestar, porque vas a ver un patrón que se repite en esas imágenes. Un ejemplo, una cliente me dijo, yo quiero en mi entrada un sillón de terciopelo azul eléctrico. Y claro, yo ahorita hago expresiones faciales, pero cuando estoy con el cliente, yo no tengo, o sea, yo soy neutra, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? Y claro, luego seguimos con las preguntas y creamos el proyecto y ella me dijo, porque para mí el terciopelo es símbolo de lujo. Y el mueble con la lámpara dorada también. Ahí está. Esa persona tuvo el input de descubrir cuál era el tejido que a ella le daba la sensación de lujo. Entonces, cada vez que ella entraba a su casa, veía lujo, porque veía los materiales y los colores que ella asociaba al lujo. Entonces, créate tu propia activación, aunque no tengas el estudio Feng Shui, de imágenes, objetos, formas, frases que te conecten con el lujo. Entonces, seguido con esto, por favor, desecha y pon a un lado el apego. Es sumamente difícil, pero el beneficio que trae te prometo que es inigualable. Por miedo al por si acaso nos llenamos de cosas que no usamos, que no nos gustan y que generan estancamiento energético. Entonces, el último consejo que te puedo dar es: mueve la energía de los espacios. Intenta una nueva configuración. Intenta intercambiar los cuadros. Intenta generar una llamada a la atención de los sentidos. ¿Por qué? Porque ese acostumbramiento que tenemos todo el tiempo nos hace que dejemos de ver y dejemos de recibir el mensaje del objeto, de la planta, de la decoración. Ese libro no lo leímos nunca, no lo vamos a leer, pero ¿por qué lo tengo en el medio del librero? Mejor un espacio vacío. Equilibra los espacios y los vacíos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero prosperidad y abundancia, pero todo está lleno, no hay espacio para lo nuevo, no hay espacio para generar una nueva página que quiero escribir. Entonces, eh, abandonar con el desapego
El temor a lo que voy a por si acaso necesitar me va a permitir generar un vacío. Ese vacío le va a dar lugar a cosas nuevas desde una nueva percepción. Y observa tu espacio porque está dialogando constantemente contigo. Está haciendo un espejo tuyo y a la vez te está mandando un mensaje. Puede ser tu aliado o tu peor enemigo. Increíble las recomendaciones que nos acaba de realizar Sabina. Entonces, la verdad, si logramos aplicar un porcentaje mínimo de lo que acaba de comentarnos, pues tendremos resultados efectivos. Estoy Queremos segura. agradecer a Sabina del Cole por su ponencia y queremos agradecer a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFU Estudio, nuestro correo gfu.estudio@gmail y nuestra página web www.granproteinauniversal.org. También vamos a dejar los datos de Sabina para todos aquellos que tengan la intención y la inquietud de continuar en este camino del autoconocimiento. Te queremos agradecer mucho, Sabina, por tu Gracias. presencia y muchas cosas para aprender. Muchas gracias por todo. ¿Un mensaje final a nuestra audiencia? Confíen más en su intuición. Las respuestas las tenemos. No necesitamos ser Master Feng Shui. Estas son herramientas que complementan en esta búsqueda de sosiego, de confort. Pero la invitación es que escuchen sus espacios, que escuchen su intuición y todo va a ir fluyendo. Observen la abundancia de la naturaleza y, y recuerden que somos parte de la naturaleza, por ende no podemos ser carentes. Gracias. Buenas noches.